porque en lo que se recibe a Cristo, realmente, inmediatamente, empieza una obra gloriosa, una obra Su que programa a cielo abierto. Le damos la gloria, la honra y la alabanza al que todo lo merece por permitirnos una vez más estar aquí. Vamos a darle pase a nuestro hermano pastor para la predicación de la palabra. gloria a Dios. 11 de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Apartándote de las cosas que no convienen. De tal manera que el que es llamado a Jesucristo ha recibido el perdón de los pecados para ser limpio, para que el Espíritu Santo more en Con nosotros. nuestro hermano Mauricio. Estamos en transmisión en vivo en esta emisora 87.7 PM Luz, todos los sábados de 1 a 3 de la tarde. Y para la gloria del Señor que está una respuesta. Por lo tanto, nada se lleva. Y uno mirá como miró Salomón. Salomón participó de todo y vio. 2 meses aproximadamente. Le damos gracias al Señor porque nos ha permitido estar aquí y poder pues presentarles a Cristo como está en la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración Para que podamos recibir allí por mensajería de texto las peticiones y las oraciones. Daniel Noguera Y nuestro hermano Jairo. Solamente hay un clamor. Abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu villa. En esta hora vamos a estar orando por la lectura de la palabra. Y vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 10. Vamos a estar leyendo en el versículo 9 del capítulo 10 de los Romanos. Vamos a estar leyendo allí. Pero antes vamos a estar orando a Dios para pedirle la bendición por esta lectura, la bendición por el mensaje, que el Señor aparte toda tiniebla para que el Espíritu Santo tome de lo de Él, porque sabemos por esta bendita palabra que Dios ha dado su Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome de lo de Él y de esta forma nos guíe a toda verdad, porque todo hombre es mentiroso. De tal manera que en medio de los tiempos, Dios es el que ha librado al hombre, Dios es el que ha guardado al hombre, porque el propósito, todas las cosas que vemos, todo lo que podemos mirar, todo esto que nos rodea, esto lo hizo Dios, y Dios lo hizo con un propósito que solo puede ser declarado, revelado por el Señor de Gloria a través de su Santo Espíritu. Por eso, en medio de tantos pues que sirven a Dios, pues Dios se manifiesta, pero por Espíritu Santo. Por eso está escrito que el que hable conforme a las palabras de Dios. Ministre con la virtud de Dios, porque esta palabra, al estar en virtud en las vidas, ella es la que sana, ella es la que salva, ella es la que liberta. Ella fue enviada para una obra, para un propósito. Por lo tanto declara que ella no volverá vacía. Ella convierte los hombres a Dios. De esta manera que por esto vamos a orar al Señor para pedirle pues que tome el dominio pleno por su Santo Espíritu. Padre de la Gloria, Señor amado, capítulo 10 del libro de los Romanos, versículo
9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a la palabra dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Dios Gloria a bendiga su Dios. palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Una de las cosas que muestra la Escritura es una manifestación que solamente es para que se crea en la resurrección de los muertos. Una de las cosas que tiene que estar en el corazón del que ha creído en nuestro Señor Jesucristo es que pueda creer que los muertos resucitarán. Cristo fue al sepulcro, murió, fue al sepulcro y luego se levantó entre los muertos. Y esto tiene que ser creído porque es un requisito único. Sabemos que el único que conoce los corazones es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ese es el único que sabe, conoce. De tal manera que el único que mira los corazones y los discierne sabe lo que hay allí. Por lo tanto, está escrito, si creyeres en tu corazón, porque cualquiera dice, no, yo creo, pero el que sabe que está en su corazón esto, que ha creído en su corazón, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso hay un pasaje en la Biblia que declara, y Dios que conoce sus corazones, les dio el Espíritu Santo como a nosotros al principio. Esto está, creo que en los Hechos, cuando Pedro llevó la palabra. Si el hermano Mauricio, si lo puede leer un momentico. Un testimonio de la Escritura, como está escrito, pues porque está escrito así, si creyeras en tu corazón. Entonces aquí habla de que el que conoce los corazones es el Señor, y por eso Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Amén. Todo este bautismo no lo da el hombre da el bautismo en las aguas. Amén. Este bautismo lo da Cristo, es el que conoce los corazones. Amén. Gloria a Dios. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Vamos a leer en el versículo 45 en adelante. Dice, y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Amén. De allí que esto está escrito allí. También le podemos buscar con un poco de calma también lo que le citamos, donde el apóstol Pedro les declara sobre este negocio de que Cristo, conociendo los corazones, pues los bautizó con el Espíritu Santo como fueron bautizados los apóstoles en un comienzo. De tal manera que hay algo que aconteció allá en Israel. Recordemos que cuando el Cristo de la gloria anda caminando por allá
llevando las nuevas de paz y salvación, él se consiguió con gente que eran incrédulos a la resurrección de los muertos, gente que eran incrédulos a los ángeles, pero uno de los problemas que estaba ocurriendo ahí, esta era la secta de los saduceos, pero el problema es que estos eran judíos, porque el judaísmo estaba dividido. Unos creían que había resurrección de muertos, que habían ángeles, y otros no creían. De tal manera que había esta división en el judaísmo. Unos caminaban con una creencia y otros caminaban con otra, pero no eran israelitas, eran judíos. Y hay que Cristo le dijo a los discípulos en cierta oportunidad que se guardasen de las levaduras de esta gente, de las enseñanzas de esta gente, porque está escrito que el error entra por el oír. Así como la fe de Dios viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, así también el error viene por oír a esos espíritus contrarios. De esta manera que ocurren estas cosas, y entre paréntesis podemos declarar en cuanto a este problema que dentro de la casa de oración de Dios, la congregación donde está la esposa del Cordero, la iglesia, allí hay un lugar santísimo y hay un lugar santo. Indiscutiblemente, aquel lugar, el púlpito, donde va a venir la palabra, para que aquellos que están en el lugar santo reciban la palabra de Dios, reciban la edificación de Dios, sean llenos de la bendición de Dios. Este lugar tiene que ser cuidado, porque todo lo que pase a través del púlpito lleva potestad y entra en las personas. De tal manera que cuando no se hace como Dios manda, cuando los hombres no se dejan guiar por el Espíritu Santo, los hombres se guían por el sentir de sus corazones. De ahí que lo que tienen es costumbre, porque el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo declara. Y de esta manera el hombre, Dios le puede decir: te traigo un vaso para que lleve este mensaje, sea Dios quien declara y diga. Pero cuando hay costumbre es otra cosa, porque hoy en día no se habla de tradiciones, se hablan de uso y costumbre, y hay algunos hombres muy celosos de sus usos y costumbres en las iglesias y declaran con aquella cosa, como algo muy grande, nuestros usos y nuestras costumbres tienen que ser respetadas. Quizás así dijeron allá los sacerdotes en la antigüedad, en aquella casa de oración, donde ellos metían ahí animales para vender y hacían negocios adentro. Y bueno, esto era terrible. ¿Quién se iba a meter con ellos allí? Porque eran los usos que ellos tenían y eran las costumbres que ellos tenían. Pero llegó el Cristo de la gloria. Ahí venía la palabra. Ahí venía el celo vivo de Dios, en la ciencia de Dios. Y él no tuvo que ver con tradiciones de hombre, ni mandamientos de hombre, nada de esto. Él sabía que la casa de oración era
solamente para inquirir de Dios, para los sacrificios del Señor, para ministrar lo que Dios había ordenado en su palabra, no fuera de su palabra. Y agarró y sacó todo aquello. ¿Cómo sería ese poco de ovejas por allá caminando por aquel lugar, aquella reguera de flor de harina, a aquellas palominos volando? Porque esto fue lo que el Señor hizo, sacar todo esto de allí. Por cuanto no era el orden que Dios había establecido con su casa y oración. La habían convertido ya en un mercado. Pero era el uso y costumbre de los sacerdotes de aquellos hombres de aquel tiempo, que eran ministros de Dios, que ya no eran ministros, sino guardas de las cosas de Dios. Se han convertido en los guardianes de las cosas de Dios, mas no en ministros del Señor. Teniendo la casa de oración tan hermosa, para la gloria de Dios, convertida en un mercado. Santo es el Señor. Todas estas cosas ocurrieron. Hoy los hombres no hablan de tradiciones porque la Biblia denuncia abiertamente las tradiciones y hoy le han dado vuelta a la cosa y le han puesto usos, costumbres. Y ahora hay unos bonos, de tal manera que si el Cristo de la Gloria se les apareciera en persona, normalmente como en aquel tiempo los ángeles venían, se manifestaban, comían, bebían allí con los hombres de Dios, les daban posada y todo esto. Si llegase un ángel como en la antigüedad y les declarasen que Dios no había declarado esto que estaban haciendo, que Dios no había mandado esto, lo sacaban para afuera, lo echaban para afuera, porque así es la cosa. Me respeta esto que lo hice yo y lo puse yo y lo establecí yo y punto. Yo soy el ministro y yo mando aquí. Santo es el Señor. De tal manera que todas estas cosas, esto es entre paréntesis, ¿no? ¿Por qué Dios ha dado su Santo Espíritu? ¿Y por qué el hombre tiene que mantener al Espíritu Santo en su vida en libertad? Porque la palabra libertad, para que el hombre pueda tener, vamos a decirle, esa presencia todo el tiempo. Y allí que en el tiempo que vivimos podemos mirar cosas terribles. Yo le voy a contar algo que aconteció en una iglesia, exactamente donde yo me congregué prácticamente en mi niñez espiritual, en mi juventud. De allí que cierta oportunidad llegó un estadounidense y recortó, traía un saco recortado, de esos sacos grandísimos, ¿no? Y le abrió un hueco en el centro y dos huecos por las orillas y se lo puso como una camisa. Y entonces él decía que él era una oliva, vestido de saco y predicaba en la plaza. Y lo invitaron a la iglesia donde yo me congregaba. Y ocurrió que él fue allá, no fue con saco normalmente, pero cuando estaba allá en el lugar santísimo, llamó a un personaje y resulta que era un familiar suyo y pasó. Cuando los hermanos vieron qué pasó, llegaron y se pararon enseguida porque subió arriba al lugar santísimo y aparentemente parecía una joven. Y enseguida dijeron los ancianos, pero ¿cómo es posible que aquí en el lugar santísimo pase una mujer empantalonada? No puede ser esto así. Y se pararon y fueron allá a hablar con el estadounidense y le dijeron, mire, ¿cómo es posible que usted es un hombre de Dios, su hija en pantalones aquí pasando al lugar santísimo? El estadounidense le dijo, no,
ese es un varón, ese es mi hijo. Y le dijeron, mucho menos un hombre con una melena de mujer, no puede ser. Y ahí se formó, vamos a decirle así, un problema. Muy bien, acontecieron estas cosas. Resulta que era un joven con una melena como una mujer. Y por lo tanto parecía que era una mujer empantalonada, que estaba pasando al lugar santísimo. Estas cosas ocurrieron. Eso que yo le estoy diciendo, eso hace más de, oye, así como quizás 36, 37 años por ahí, hace muchos años. Y ahí que había un poco más de temor en aquel tiempo en cuanto a la forma de vestir de la mujer y a la forma de vestir del hombre y todas estas cosas. Allí era muy difícil ver a un hombre, difícil en ese tiempo ver un hombre con una melena. Hoy no. Hoy hombre, predicando la palabra de Dios, con terribles melenas como una mujer, contradiciendo la escritura completamente en todo, por cuanto está escrito que el hombre debe de recortar su cabello, no puede tener cabello largo. Así está escrito en la palabra del Señor, en la doctrina que enseñó el Cristo de la gloria, la cual ministraron los apóstoles, en la cual le está ordenada a la iglesia que su edificación sea sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Santo es el Señor. Y ahí que hoy no hay ningún temor en esto, a creer lo que está escrito en la palabra, a contradecir con los hechos lo que está escrito en la palabra, transgrediendo pues el orden establecido en la palabra y estableciendo otro. Por eso está escrito en la palabra que vendrán tiempos en que se sentarán en el templo como Dios y dando mandamientos como Dios. Pero ¿qué engendramiento lleva aquel hombre, aquella mujer que va llevando una vida contraria a lo que está escrito, si los hijos de Dios son engendrados por la palabra que salió de la boca del Dios que hizo los cielos y la tierra? Dios ha dado su Santo Espíritu para que el Espíritu Santo tome de lo de él y guíe al hombre y a la mujer que cree a toda la verdad, porque todo hombre es mentiroso. Arramacanda la vasalla. ¿A quién se cree? ¿Al testimonio del hombre o al testimonio de la palabra de Dios? Está escrito en la palabra del Señor que fueron escritas para que se crean. Luego dice, escudriñalas porque en ellas os parece que tienes la vida eterna. Santo es el Señor. Luego dice, escudriñalas porque son ellas las que dan testimonio de mí, dice el Señor. No es fulano porque sea famoso en el Evangelio. No es fulano porque haya alcanzado una bendición terrible, terrible, terrible. Es la Escritura, lo que está escrito. No que aquella organización es muy grande y tiene millones y millones de